Muy buena una vez más. Aquí el doctor Espaillat y yo. Que quería yo, antes de que tú continúe, decir algo sobre la Plaza de la Bandera. Que la clase media y la clase media alta, o sea, allá existe clase baja, pobreza extrema, clase media alta, clase alta. Y hay una parte que está por encima de la clase alta, que es un pequeño grupito. La Eh, oligarquía. sí, lo que acontece es que los políticos a estos apellidos pueden hacer desaparecer la clase media y la clase media lo sabe. Igualmente la clase media alta puede bajar a clase media y la clase alta puede bajar a clase media alta. Y entonces también estos políticos están compitiendo con grandes apellidos que tienen siglos trabajando en sus empresas y ya pueden competir con dinero del pueblo con estos grandes empresarios que lo han hecho trabajando. Entonces, eso es lo que ellos buscan en la Plaza de la Bandera, no desaparecer, que esto no lo suplanten. Y entonces, pero el pobre que no estudia, que no se educa, ¿qué tiene que perder? Seguir siendo pobre. Tiene que perder el no crecer. Porque un ejemplo, que van a... no reclaman porque están hundidos ahí y como que se detienen ahí por falta de educación, inclusivemente. Por falta de educación y de aprenderse la cosa y se llevan del bullicio del barrio y el morbo del barrio y los políticos, como hay más pobres que ricos, entonces lo entretienen ahí con sus kiosquitos dándole ron, alcohol por allí. Fíjate que la campaña, ¿en qué consiste la campaña? ¿Qué es lo que le dan? No es alcohol Don y Isaías, mire, picapollo. lo que estoy diciendo es cierto, pero como su alumno, porque yo me considero su alumno, pues usted dice que usted no tiene alumno, yo me inscribí en esa escuela. No estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué no le digo que no estoy de acuerdo con usted, don Ajá. Isaías? Y voy a poner lo suyo, ¿eh? Voy a poner el ejemplo suyo. Si Isaías, el pastor de Villacón, hubiera tenido acceso a una educación de calidad, si Isaías, el pastor de Villacón, hubiera tenido acceso a esa educación y acceso a una alimentación de calidad. Pero aparte de eso, de acceso a una alimentación de calidad y a una educación de calidad, a oportunidades, ahora mismo don Isaías fuera un protagonista dentro del espectro. Usted es un protagonista dentro del espectro, pero fíjese cómo usted llega al protagonismo. Entonces, esa clase de oportunidades que se le niega a las personas de escasos recursos, a la clase baja, deberían de ser significativas y que haya una conciencia dentro de los sectores más empobrecidos de qué sucede cuando un corrupto llega al poder. ¿Qué se le niega cuando hay distracción de los recursos? Porque quien más pierde, don Isaías, realmente son los que ponen los huevos dentro de la canasta. Y estos son los pobres dominicanos, que es la fuerza productiva de República Dominicana. Sí, esa es la materia prima. Pero ¿qué te quiero decir de eso? Que tú te vas, si nos vamos a los tiempos, entonces me vas a tener que dar la razón. ¿Qué acontece? Que en este tiempo es más accesible a la información y a la educación por todos estos medios digitales que hay. Cuando yo estudiaba, un ejemplo, no existían estos medios. Yo tenía que fajarme, hacer mi tarea yo en mi casa, yo, aprenderme la clase de historia para poder explicar en el cole. Ahora tú te sientas, lo buscas en el móvil, en Google, cualquier cosa de esa, la tienes todas ahí. Entonces hay más embrutecimiento en el tiempo digital que en el tiempo análogo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, Don ¿qué Isaías, acontece? Que pero espérate, en el tiempo análogo existía un Pacoredo, un MPD, gente que protestaban por las cosas. La UAS eso era un centro de batalla
de protesta. Y el Liceo Juan Pablo Duarte por igual, y otros que habían por ahí. Porque los estudiantes sabían, conocían más su derecho en aquel tiempo que ahora mismo, porque ahora la gente lo que está en el morbo, lo que está en lo que el tiroteo con Rochi y RD, eso es lo que era importante para ellos. Que Amelia dijo aquello, que a los Fokker dijo lo otro, que fulano de tal hizo aquel, que fulano se discutió con fulanito, y eso no han dado entretenimiento y no tiene con ese biberón. Entonces, ¿qué acontece? La clase política no quiere ser sustituida tampoco, como no quieren ser sustituidos los apellidos grandes por los políticos. ¿Me entiendes? ¿Qué están haciendo los políticos ahora? Están educando a sus hijos para que sean ellos el relevo de ellos mismos. O sea, lo que más se parece a la realeza hoy en día son los partidos políticos. Don Isaías, es una casta. Es decir, y ese es el lenguaje de castas. Entonces, lo que ha sucedido, don Isaías, en la generación mía y de mis hijos, es que básicamente, y usted y yo hablamos en una ocasión sobre eso, existe el cambio de libertades por comodidades. Sí. Tengo el punto, mira, había una crítica, por eso yo decía que en uno de los acápites que no le fue bien a Carlos Rubio fue en el de educación, donde hay una crítica a lo que fueron la repartición de tablet. Señores, la tablet es el portal, como usted acaba de decir, por la que el estudiante entra al mundo de la información globalizada. Tú criticar las tablets dentro de la educación es como tú criticar a Alexander Fleming por haber descubierto la penicilina. Pero el que yo le decía, porque va muy acote con ese pensamiento económico suyo, fue el que me pareció a mí el que mejor expuso. Yo decía antes, Omar Fernández no está muy familiarizado con lo que son los requerimientos, con lo que son las demandas de la clase media. Y en la exposición vimos que Omar tiende a desplazarse muy al empresariado. Y me recuerdo que el que hizo la exposición, Eric Ortiz, decía, señores, la clase media es la que menos dinero tiene acceso dentro de lo que es el ranking de los sueldos decentes de República Dominicana y a quien más se le cobra por usar ese dinero. Es decir, los impuestos recaen básicamente en lo que es la clase media. Y él decía, señores, esto es una locura. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar velando? Y me pareció brillante porque yo vengo de una clase media desplazada. ¿Cómo nosotros vamos a estar velando por los intereses de lo que son los empresarios y de lo que son los comerciantes? Y vamos a seguir dentro de una reforma fiscal cargando y yendo en el avasallamiento de una clase media que ve en detrimento. Me pareció extraordinario. Una cosa que me llamó la atención, y se la voy a mostrar, don Isaías, es que hay 3 candidatos jóvenes y un titular como este no llama la atención. Déjalo ahí para yo leerlo. Póngalo de nuevo. Ahí dice, los bajos salarios e encrucijada de los jóvenes en el mercado laboral local. Ok. Son cosas que no se tocaron dentro del debate, que me llamó mucho la atención. La gente dice que Omar no atacó. Sí, realmente Omar tuvo ciertos ataques que se los hizo al magistrado Guillermo Moreno, pero es un debate, hay que debatir. Entiendo que la estrategia que utilizaron tanto Vinicio como Carlos de avasallar a Omar Fernández terminó victimizándolo, y eso hizo que Omar ahora mismo sea el ganador del debate por mucho. Sí, y él fue que defendió al empresario Omar Fernández.
fue que defendió a los No, que los empresarios son los que invierten en la campaña también. ¿no? Y dentro de un futuro senador, don Isaí, usted sabe que el empresariado necesita asegurarse. El empresariado hace una inversión en campañas y en Senado y necesita una gente que le responda a sus intereses. Del de abajo, del de arriba. Y jugó bien su papel. Tiro ahora, estoy grabando. Entiendo que dentro del tema fronterizo, Omar lamentablemente tuvo que cargar con la política del paro. Y ahí Carlos agarró y en un tema en que Carlos estaba bastante preparado, yo creo que fue uno de los puntos luminosos de Carlos Julio, ese tema fronterizo. Un tema en que Eric Ortiz, una corrección a él, señores, el ejército y las Fuerzas Armadas de República Dominicana no están para velar en únicamente, su función no es únicamente velar por el desarrollo a posteriori de un conflicto bélico entre República Dominicana y Haití. Recuérdese que hay labores de defensa que no tienen nada que ver con la situación haitiana, que son desempeñadas por los institutos castrenses. Una de ellas es la lucha contra el narcotráfico. Creo que ese es un punto que a él se le fue. Me parece que el equipo de debate de él debió de prepararlo un poquito mejor ahí, pero Carlos en ese momento se la lució. De los tres, el que mejor planteamiento y el que más había desarrollado el tema, y el que más había escudriñado sobre el tema, y el que mejor lo debatió fue Carlos. ¿Y a Castillo cómo le fue? ¿Cómo? Al hijo de Vincho, ¿cómo le fue? Vinicio hizo el papel que se esperaba que hiciera. Es decir, Vinicio llegó como un polemista y hizo un papel de polemista. Tuvo la bendición de Omar Fernández fue realmente Vinicio Castillo, porque llegó a polemizar y llegó a atacar a Omar, y eso victimizó a Omar, que en un momento se ve acorralado dentro del espectro. Dice, wow, ¿para dónde va a coger el muchacho? Porque lo castigó. Lo castigó. Sin embargo, los resultados, don Isaías, veo a nivel de red que todo el mundo dice, wow, qué brillante. Mira, yo tengo una opción con esposa, porque ella es de las que entienden que Omar Fernández es un sentimiento nacional. Que lo es, pero eso hay que tomarlo con pinta. Y Omar tuvo la mejor actuación. Y cuando yo me comienzo a desglosar la actuación, digo, no fue la mejor. Hubieron actuaciones muy buenas y él cometió errores. Cuando yo se la desgloso, me dice al final que ahí era que iba a caer en algo que usted decía hace 5 minutos. Mira, no importa, lo que tú estás diciendo es así, pero tú sabes qué, lo que tú acabas de plantear a nadie le interesa, porque esos son detalles dentro del debate que nadie le presta atención. Porque en la República Dominicana el debate, y voy a utilizar una frase suya que usted me enseñó, en una de las labores de mediación que hace don Isaías, él me la relata y me dice, yo te voy a dar un consejo para que tú lo tengas en cuenta más adelante. Sí. El que está contigo, tú no tienes que ganártelo. Y el que está en contra, tú no lo vas a convencer. Coño, don Isaías, ¿eso es verdad? Sí, eso es así. Entonces, y ahí que vengo con los debates. Los debates se hacen para ganar a los electores indecisos. Exacto. En República Dominicana no existe una cultura de debate ni existe una cultura de análisis de debates. Yo estoy haciendo esto con usted porque usted sabe que particularmente a mí me gusta. Yo soy un historiador de los debates. Se oye feo que yo lo diga, pero yo soy un historiador de lo que son los fenómenos de debates en América Latina y en Norteamérica. Entonces, en el planteamiento no importa lo que Omar hubiera dicho. La gente no va a analizar, la gente no va a desconstruir cada uno de los aspirantes paso a paso. La gente entiende que Omar ganó y punto, porque Omar es, como dice Vanessa, un sentimiento nacional, y ciertamente que lo es. Y por eso ganó el debate. Y una de las cosas
cosa que mejor le fue cuando Vinicio comenzó a atacarlo, porque entonces lo victimizó. Una cosa que yo decía una vez en uno de los contenidos que hice con Don Apolinar, digo, la campaña sucia puede ser un boomerang, porque victimiza a la persona contra la que se lleva a cabo. Los ataques dentro de un debate victimizan a aquella persona que lo están asediando. Esa legión de féminas que andan detrás de Omar, que teniendo en cuenta que el electorado femenino es mucho mayor que el masculino, encontró eso despreciable y decían, wow, mira cómo atacaron a ese niño, este grupo de... Sí, porque eso me acuerdo. Cuando tú hablas de niños, sí, la gente ve la carita, así se coche. Es igual cuando tú lo ves viejito. Ay, ese pobre viejo, digo, ese pobre viejo hizo genocidio. Ese pobre viejo que te decía rueda, me refiero a Pinochet. Pinochet en Chile acabó. Entonces, cuando estaba viejito, ay, ese pobre viejito. Ah, está bien. Ok, así que ese niñito tiene una vaina metida ahí, un chip programado ahí, bien educado por el tipo. Ha tenido accesibilidad eh, a muchas informaciones que otros no tienen, porque de lo que estaba hablando ahorita de eso de la pobreza, es que el pobre hoy en día como que quiere avanzar pero dentro del mismo barrio. Por eso mejor se va a lo otro, a lo ilegal. No hay una unión. Los pobres debiéramos unirnos todos, que somos más, para que nos busquen la solución. No volver, el mundo está vuelto conformista, como te dije en el primer video, que la gente ve la cosa mal, pero lo deja así. Y dijo una gente por ahí que él no se enfada con la gente que hace el mal, sino con la gente mala, sino con la buena que no hace nada para evitar el mal o para detener el mal, que se quede en silencio. Es una de las frases de Juan Pablo Duarte, pero déjeme decirle algo, don Isaías, y ahora vengo con una crítica, pero dentro de esa crítica hay una luz al final del túnel. Yo entiendo, don Isaías, que ustedes, los negociadores, los libertadores, aquellas personas que han visto una área del espectro de la que poca gente puede hablar, son los llamados a dar un ejemplo. Y ese ejemplo va a ser dado, Y voy a mencionar 4 nombres en el que no lo incluye usted porque usted actualmente reside en Barcelona. Entonces, eso lo saca del ranking. Pero yo entiendo que el ejemplo de superación de personas que vienen de abajo, de personas que han tenido dificultades y que han cursado incluso con tiempo dentro de penitenciarías y han sido confinados, y que van a llegar como un ejemplo de resocialización y un ejemplo de superación en un futuro, porque sin duda alguna, en el 2024, de dentro de ustedes va a salir un candidato, y más de uno realmente. Y dentro de ese grupo de candidatos que surja de ustedes, va a haber por lo menos uno que gane. Y ese ejemplo yo espero que sea una clarinada, don Isaías, primero para hacerle ver a la juventud que hoy tiene salarios que van en contra de ellos, hacerle ver que se puede uno superar, que hay todavía esperanzas de victoria, número 1. Y número 2, don Isaías, el acabar con las hegemonías existentes. Exacto. Y voy a dar 4 nombres. Yo entiendo que don Apolinar sí se concentra, sí se deja guiar, sí le interesa, porque siempre han dicho que no le interesa, podrías llegar a ser una buena opción en un puesto electivo. La segunda persona que entiendo que puede llegar, que tiene el talento para hacerlo, es don Antonio Peguero. El tercero, y podría ser el que más posibilidades de victoria tenga, don Isaías, es don Juan. Don Juan no se ha dado cuenta del potencial de liderazgo que él tiene actualmente.
Y si él trabaja ese liderazgo, lo que pasa es que don Juan a veces coge la cosa un poquito a la ligera. Pero si don Juan se diera cuenta del liderazgo que él está despertando. Exacto, y vive, y es de un sector amplio, grande. Juan La Pila, sí, yo fui por a visitarlo y eso es, y yo sabía que Villamella era tan grande, los Guaricanos y esa cosa. Dije, Jesús Santísimo. Y por último, le voy a mencionar a una persona que es tanto como hijo, es como hijo suyo, como hijo de don Apolinar, lo que lamentablemente no se ha dedicado a cosechar esos frutos que él tiene, esa vendimia, ayúdame ahí con Isaías, esa siembra. Okay. Que es Machetico. Machetico pudiera ser ahora mismo incluso uno de los youtubers número 1 en este rubro. Lo que pasa es que no se ha dedicado a trabajarlo. Pero tú sabes, como estoy diciendo, que los youtubers ahora en día son los que tienen la controversia, son los que pegan, porque tú te fijas bien, tú buscas un canal de deporte por ahí, tiene menos seguidores que los otros youtubers por ahí que hablan de otro tema que no tienen que no son de ayuda social para nadie. Porque a mí no me importa lo que fulana le dijo que le llene la boca a fulano, que fulana dijo que a ti tiene, que tú eres, que aquella es ancha, que aquella es estrecha. ¿A quién le interesa esa vaina? ¿Qué bienestar le da la patria a eso? Suben los sueldos por eso. Que la ayuda social que hace esto. Entonces, ya la gente no está en lo social. Te estoy diciendo conforme. Ya los huelguistas están comprados todos, ya nadie hace huelga. El único que hace su huelguita siempre es Suero, el colega tuyo, que era pediatra de mi hija, de una de mis hijas, inclusive, de una de mis hijas, de una de ellas. Es el único que está ahí en la clínica Altagracia, que se llama, la que está en el Sancho Sama. Usted sabe que el maestro Valvadiel Suero todavía ejerce como pediatra dentro del cardiólogo, él es cardiólogo, dentro del hospital Robert Reed Cabral. Pero la clínica que está ahí al lado del destacamento de Sancho Sama, ¿cómo que se llama? La Altagracia. La Altagracia. El hijo está ahí también. Pues yo fui hace un tiempo, fui por allá con una persona y vi, digo, aquí no está Suero, no, ahí está el hijo. Señores, los pediatras dominicanos, el Señor bendiga a cada uno de los pediatras dominicanos que con tanto esfuerzo dan lo mejor de sí por la niñez dominicana. Ahora que yo quiero cambiar de tema ahora, Pablo, dime. Voy a terminar aquí haciendo un pronóstico y es el siguiente. Carlos Rubio, oiga lo que voy a decir hoy. Carlos Rubio, en su votación, en forma comparativa, estoy seguro que le va a ir muchísimo mejor que al inicio. En forma comparativa, cuando digo comparativa, hay que entender que la trayectoria es un partido nuevo que no tiene las estructuras, ni los inversionistas, ni la experiencia dentro, la trayectoria la trayectoria de Vinicio, la trayectoria también, ya el tiempo que tiene. Trayectoria, estructura electoral, recursos de campaña. Conocimientos y cosas. Conocimiento con mañas. Carlos le va a ir mejor que a Vinicio. ¿Por qué no invitaron al general Percival? No se está candidateando por ninguno de los partidos. Sí, porque a la candidatura. Sí. Recuérdese que es una candidatura a senador. No por el senador, él va por senador con este muchacho, con el cobrador, junto con Yadir y esa gente que el partido que a veces se me olvida el nombre, el cobrador, que primo tuyo es para allá. Apellido es para allá. Hubieron cierto tipo de inconvenientes dentro de la propuesta electoral de ellos y me parece que están desmembrados actualmente. Ok, entonces me dio lástima que a cosas no le pusieran, parecía que el Moquera aquí que lo estaban entrevistando, que no le pusieron luces
a Guillermo. El equipo de don Guillermo Moreno, que pese a que su equipo de campaña y el equipo de debate hizo todo el esfuerzo porque tuviera una actuación pésima, pese a todo eso, pese a ese gran esfuerzo que hizo ese equipo de debate por hacerlo quedar mal, quedó muy bien. Tanto así que para disminuirlo, para rebajarlo, se han tenido que auxiliar de los medios de comunicación alternativos y tradicionales para decir, Guillermo perdió. Guillermo perdió. Bueno, sí, tiene que perder porque se necesita que otro gane. Y la participación de Omar fue buena, fue buena. Pero hay que entender que, como decía en un momento el doctor Guido Gómez Mazara, en un tú a tú, la experiencia del candidato Moreno se impone. Sobre todo que vimos al magistrado de una manera muy tranquila, no atacó a nadie. En una de las ocasiones ni siquiera utilizó su derecho a réplica. Muy calmado. Un error en su presentación final, pero Omar va a ser el ganador. Oiga que lo dije hoy, Omar es el ganador. Decía un analista amigo mío en estos días, esta es la contienda electoral más aburrida en años, porque se sabe de antemano quiénes son los ganadores, no hay una real competencia. Exacto. Por otro lado, yo sé que vamos a tocar un tema que a usted, como parte de lo que es la comunidad dominicana en España, le interesa. Sí, en otro video lo vamos a tocar eso, vamos a hablar de Valencia. Sí, debemos hablar de Valencia, señores. Sí, que ahí mismo voy a aprovechar para hablar un poco del Banreserva también, que da vergüenza el Banreserva también. Que vienen a poner banco aquí, a hacer pasar vergüenza a uno aquí, en otros países. Que yo no entiendo. No, porque aquí, es que tú vas a los consulados de aquí, la embajada de aquí, todas estas cosas de aquí, y ellos creen que están allá, porque están, que es la misma acción, aunque la embajada pertenece a el territorio del país que representa, aunque esté en otro país. Pero usted va y usted ve la misma chelcha, la misma, no sé, como la misma vaina, la misma juguetera, los mismos trucos, que no se nos quita eso. Y por eso que nos llaman tercermundistas, a pie de un solo mundo. Así que muchas bendiciones a ustedes y seguimos en otra entrega más. Y ahora venimos con Valencia, de una acusación que hay sobre ¿cómo se llama la señora? Que es hermana de este muchacho, de Abinader, hermana, No. o la madrastra. O mejor dicho, una madrastra, porque el papá tuvo un hijo fuera del matrimonio, a una niña ahí en Santiago, y ella es embajadora aquí, Cónsul, yo digo ella es cónsul. Es mamá de la hija de la mamá de la hermana del presidente, porque hay que entender que para ser madrastra... No, exacto, no fue madrastra, porque las madrastras crían también, y están dentro de la casa con los muchachos. Eso era una madrastra parte de dos, puede ser ella. Pues seguimos ahora.